El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5 en punto y eso que ustedes escuchan ahí son las voces de los miembros del equipo de 5 a 7 que se integran, Eddie Alcántara, Esteban Delgado y Rafael Fafa Taveras. Se siente el ánimo de ustedes cuando entran. Buenas tardes, Yulisa, buenas tardes a Fafa, buenas tardes a Esteban, a José Luis Mendoza, buenas tardes al país. Saludos a todo el equipo, Yulisa Céspedes, don Fafa Taveras, Eddie Alcántara y don José Luis Mendoza, el equipo técnico que nos acompaña, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Saludos a todos. 2 de abril, pasó marzo y estamos marzo aquí todavía. Y se fue la reunión del comité Fafa y entonces ya no hay nada que esperar. El hecho real es que Ya mientras sigan tanto, su vida normal. Yo saludo a nuestros oyentes y a nuestros amigos porque Hagan su no hay vida. ninguna Tranquilos. perturbación ya. No, pero hay una reunión del comité central el 27. ¿Y qué se Bueno, espera ahí? entonces, déjeme decirle puede- una puede cosa. pasar cualquier cosa Déjeme ahí. decirle a ustedes una cosa antes de lo del comité político. Sí, del porque PLD. el comité político, yo decía esta mañana que hay como un matrimonio social, que todo está bien, pero para la No, gente. ya tienen la estrategia de poner a alguien a grabar las imágenes. Lo que tú viste ayer cuando Danilo lo miraba así por debajo y que no lo miró al saludar a fue la mejor imagen que pudieron tomar. Entonces en el lo día de ayer. demás, el matrimonio real, el del comité central. Cuando termina la actividad, entonces el secretario general, con doña Cristina Lizardo, una dama que para mí es una dama en la política exquisita, un excelente ser humano, conjuntamente con Camacho dan la rueda de prensa de lo que ellos entonces consensúan que van a decir. Pero lo cierto es que ayer no había por qué llegar más lejos que lo que ellos habían planteado en la reunión anterior. El desenlace de lo que va a ocurrir no va a ser en una reunión del comité político. Exacto. Va a ser fuera de ahí. Y ahora cuando Fafa termine de dar la información y toquemos el tema de la reunión, vamos a decirle a ustedes de qué se trata la modificación estatutaria y los aspectos que tocaron, que nada tienen que ver algunos articulados que van a modificar con la adecuación que ordenan la ley electoral y la ley de partidos políticos. Permítanme dar una información exclusiva. Yo tengo un gringo, amigo mío, de los tiempos difíciles del poder americano, con lo que hemos tenido siempre comunicación. Y él me acaba de dar una información que yo debía haber encontrado en la primera plana de los periódicos, o por lo menos esta tarde. Atención portal. Atención portal. El alto mando de Estados Unidos invitó al ministro de Defensa de la República Dominicana a su sede en Cayo Hueso, Florida. Allí estarán James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, almirante Craig Feller, jefe Comando Sur, comandante James Winfield, jefe del Comando Norte, el alto mando militar de Estados Unidos. Cayo Hueso es la sede del Comando Sur, que maneja todas las relaciones con Latinoamérica y en especial con Centroamérica y el Caribe. Venezuela y Colombia, que son caribeñas, están entre las prioridades. Ya el ministro de Defensa de la República Dominicana se encuentra en Cayo Hueso, Florida, según agencia AP, llegó hoy pasado el mediodía. Según las agencias informativas, el ministro de Defensa Dominicana goza de la simpatía del presidente Donald Trump. Doy esa información porque a mí me extraña que una reunión de ese tipo con el presidente no sea una noticia, como yo estimaba, de primera plana. Y la doy porque creo que no hay razón para que una noticia de ese tipo no se conozca. Y yo tengo absolutamente confianza en la fuente que me ha facilitado esta exclusiva información que te dice Estados Unidos tiene una gran atención sobre todos los problemas del Caribe, con lo que pasa con Venezuela, pero también la tiene sobre la República Dominicana. Y yo no descarto que ese encuentro tiene que ver con que el jefe de la Fuerza Armada sepa cuál es la posición del presidente de Estados Unidos sobre la política dominicana que camina una encrucijada. Yo no tengo duda que si hay reelección, hay división del PRD. Y si no, es un problema de otra envergadura. Mi comentario va a basar entonces
sobre el PLD a la luz de esta información que yo estoy dando ahora? Bueno, yo creo que si eso está ocurriendo debió ser noticia y debió ser distribuida y compartida la información con todos los medios de circulación nacional. Pues déjenme quedarme en lo que habíamos iniciado ahorita con relación a la reunión del comité político, para no salirnos del tema y tener que volver en otro segmento. Miren, ayer anunciaron los artículos que van a tocar en la modificación para la adecuación de los estatutos de ese partido. Ahí ocurrieron algunas cosas, no hubo tanto disturbio, pero sí hubo actitudes y hubo posiciones firmes, independientemente de todo lo que ustedes vean, que es la fílmica que distribuyen a los medios y posteriormente se retira todo el mundo y habla el secretario general del PLD. Y hay aspectos de lo que se nos comunicó que nos chocan. Los últimos articulados, creo que el 46, 47, 48, no sé si llega al 49 del estatuto de ese partido, habla sobre el tribunal disciplinario, cosa que no tiene el PLD. El PLD no tiene la conformación de un organismo de disciplina. Cualquier tipo de acción en torno a sancionar a alguien que no haya cumplido con las normas estatutarias o haya violentado los principios de ese partido, lo conoce el Comité Central, aunque el estatuto establece que debe estar constituida un tribunal disciplinario, si mal no recuerdo. Y habla sobre la adecuación de ese tribunal disciplinario para, lógicamente, como establece la ley del partido, hacer una comisión de ética y disciplina, que es exactamente lo mismo. Pero ojalá haya algún experto de lo que trabajó en esa recomendación nos diga por qué van a someter a modificación en ese partido el tema que tiene que ver con la disolución del partido establecido en el estatuto. O sea, modificar el artículo que establece bajo qué precepto o aspecto se puede disolver el PLD. Eso yo no lo entiendo y ojalá que alguien lo explique. Lo que sí es que parece que en ese partido las cosas ya están definidas. Cada quien tiene su plan desde la A hasta la Z. Y debo decirle que en el seno de la organización política, el sector que representa a Leonel Fernández, no sé si a ti te lo han dicho, Fafa, tú lo sabes, parece que tienen una decisión tomada. Hay una decisión que no sé si la postergarán, pero con todo el que tú hablas del sector de Leonel Fernández, ya tiene hasta número de partidos, cantidad de partidos, para si se aborda la reelección, y lo han dicho en los medios de comunicación, entonces ustedes verán la salida de Leonel Fernández PLD. Bueno, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo advirtió que este año se producirá una desaceleración de la economía dominicana debido a la incertidumbre a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, Europa y China. La proyección establecida por la Academia Estatal se desprende de un estudio realizado por el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Los expertos precisaron además que otros factores podrían influir en la desaceleración proyectada para República Dominicana, entre ellos posibles alzas en el precio del petróleo, profundización de la guerra comercial China-Estados Unidos, la crisis política venezolana, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit, así como la volatilidad de los mercados financieros. Y la Armada de República Dominicana informó este martes que retornó a territorio nacional a 56 pescadores dominicanos que fueron detenidos en Jamaica, acusados de pesca ilegal. A través de sus redes sociales, el organismo indicó que estos retornaron en los guardacostas Orión ARD al puerto de Cabo Rojo Pedernales y fueron entregados a sus familiares en perfecto estado de salud. La abogada Catherine Matos, especialista en derecho de familia, denunció que en el vacío legislativo en República Dominicana en el tema de los vientres de alquiler está creando conflicto jurídico, por lo que pidió que esta práctica se prohíba.
A su juicio, habría que incluir en la ley una prueba que permita demostrar que la madre no necesariamente es la que dio a luz a la criatura. El vicepresidente estadounidense Mike Pence exigió este martes la liberación inmediata de los 6 directivos o exdirectivos de Citgo, filial de la estatal venezolana PDVSA, detenidos en Venezuela en 2017 por varios delitos de presunta corrupción al recibir a sus familiares en la Casa Blanca. El vicepresidente estadounidense insistió en calificar al presidente venezolano Nicolás Maduro como un dictador sin un mandato legítimo, por lo que debe irse. Estas 6 familias y sus seres queridos son una prueba de ello, agregó Pence. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde en una nota no tan agradable, de hecho trágica para la comunidad artística latinoamericana. El artista mexicano Armando Vega Gil, bajista y fundador del grupo Botellita de Jerez, se quitó la vida durante la tarde de ayer en México, en el DF. Tenía 64 años de edad y esto aparentemente después de anunciar sus intenciones a través de las redes sociales, en las que indicó mediante un comunicado que no encontraba otra salida a su situación después de que unas horas antes una mujer le acusara de abuso y acoso sexual cuando ella tenía solo 13 años. Y lo peor es que era una denuncia que hasta entonces, hasta ahora, es anónima. Y sin anónima. embargo, había sido suficiente para despertar un avispero donde, insistimos, es sumamente bueno, es importante que se genere una cultura de denuncia ante los abusos de cualquier tipo, en este caso del machismo. Ahora, lo que nunca va a estar bien es que en pos de hacer un movimiento que tal vez intente equilibrar las cosas, no se le reconozca la presunción de inocencia a nadie. Ahí está el problema de por qué las garantías, y tiene que haber una cultura de Estado de Derecho. Él decide colocar una comunicación en las redes sociales de por qué va a terminar con su vida. Usted podrá estar de acuerdo o no. El caso es que se mató. El caso es que él no tuvo el chance de defenderse antes de ser condenado por el tribunal, muchas veces de la sociedad de las redes. Y ese es precisamente un tema que yo creo que la sociedad occidental está en proceso de aprendizaje después de haber visto cómo algunos culpables favoritos, entre comillas, el caso del juez Kavanaugh y otros tantos más que han ocurrido. Y en el caso, por cierto, de algunas de las personas que iniciaron el proceso de Me Too en los Estados Unidos, este hashtag de las redes sociales, y que se convirtió en todo un movimiento social, como incluso algunas de las personas que iniciaron esa lucha terminaron siendo incluso señaladas luego por los mismos actos que denunciaban. Al final, ¿de qué se trata? Ayer le dedicamos nuestro comentario en la parte final al tema de la importancia que tiene que en un país el Poder Judicial y el Estado de Derecho prevalezcan. ¿Por qué? Porque donde esto ocurre, la denuncia se judicializa. La denuncia responsable, la que aporta pruebas, la que aporta un testimonio, puede llegar finalmente a señalar un culpable, a que éste sea sentenciado y a generar no solamente un castigo individual, no, a generar una enseñanza colectiva. Hay un castigo colectivo, aquel que te da la sociedad independientemente de que la justicia te descargue. Y el tema de la disuasión, de que otro diga, espérate, es que hay consecuencias. Eso es importante porque al final nada va a sustituir, señor, la importancia que tiene en cualquier país del mundo, no importa si es avanzado, atrasado o estancado, que el Estado de Derecho prevalezca. Al final no va a venir ningún superhéroe, llámese como se llame, a salvarnos. Somos nosotros en la construcción de instituciones los que podemos hacer un mundo más justo. Él dice en esa carta que dejó, que por cierto escribió en su Twitter, no se culpe a nadie de mi muerte, es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal, hashtag MeToo Músicos Mexicanos. Él le escribía en la carta que dejó que a partir de este hecho, donde él, por cierto, lo negaba categóricamente, dice que a partir de esa publicación aún anónima, él iba a perder sus trabajos, su vida estaba detenida y que él no tenía salida. O sea que aparentemente se sintió atrapado y la decisión que entendió que debía tomar era quitarse la vida. Qué pena. Pero eso habla también de la poca resistencia que tenía él como persona, de quizás una posible depresión, porque nadie, Muy probablemente. o sea, nadie se muere en la víspera. Ahora, viendo lo que le ha pasado a mucha Se gente sintió solo con una abrumado. acusación, Yulisa, yo no digo que se justifique el acto, debe No, pero investigarse. él se abrumó con la es que denuncia. todo el mundo no tiene la misma capacidad desde el punto de vista mental de resistir Sí. la embestida de una acusación, primero, que aunque tú estés convencido tú como ser humano de que sabes que no es verdad, pero que ya tú sabes que tú tienes una condena social y posiblemente una condena de un tribunal, es un problema, ¿oíste?
Él dice que no había manera Pero, de alegar eso porque él pero está yo creo, 100% como seguro tú de que insinúas, no. que eso también es parte de la desconfianza generalizada en la justicia, porque tú no puedes ir allá a hacer valer un derecho ni una razón. De todas maneras, yo leí con sorpresa y con mucha tristeza, porque es rendirse ante una falsedad que tú sabes que te va a hacer daño independientemente de que tú pruebes que no eres el responsable. Es lo que él dice. Y eso crea una noción elemental en la población, que es, yo lo vivo diciendo, hay que resistirse. Mira qué casualidad, Fafa. Ayer, cuando citábamos el informe del proyecto de justicia mundial, República Dominicana, que salía en el puesto 80 y tantos, con un 0.46 en la evaluación, muy malo, por cierto, es una nota mala. México, que es un país inmenso, de más de 100 millones de habitantes, con riquezas que todos sabemos son inmensas. México salía peor que nosotros, 0.45. Y hoy dices, en un comentario breve pero muy conciso, se ve que él no tenía confianza en esas instituciones, como no la tienen los mexicanos. Así. Y miren dónde está la salida, atentar contra su vida, señores. Digo, ahí me voy con Yulisa. Hay que investigar un poco más porque es posible que haya un precedente, un elemento tal vez de... Sí, no pero, quiero desde aquí diagnosticar, pero no mira tengo los dónde elementos está el de juicio. problema de la duda en la justicia. La Iglesia Católica es muy conservadora hacia las exigencias políticas. Tiene, bueno, la pastoral que tenía en el 60, y tú dices, ¿qué más? Entonces, ahora ella ha convertido el reclamo de la lucha por la justicia en algo reiterativo, porque yo creo que la Iglesia sí sabe lo que representa tener una sociedad sin un instrumento calificado para resolver los conflictos. ¿Tiene sentido? Tiene sentido eso, Fafa, porque yo creo que en todos los tribunales del mundo occidental hay un crucifijo. ¿Por qué hay un crucifijo? Porque es el símbolo de la mayor injusticia que el mundo cristiano conoce. Claro. La idea de que El origen del cristianismo al está Cristo ahí. se le juzgó mal, se prefirió a Barrabás y terminó siendo ejecutado, condenado a pena de muerte sin tener... Así que los católicos están condenados, los cristianos están condenados. No es a que luchar se contra la ju- injusticia, se supone. No es siquiera que se juzgó, es que lo pidieron, Exacto. lo clamaron, ni siquiera es que fue a un tribunal. El mejor recordatorio de por qué la justicia tiene que Claro. cuidarse hasta del populismo. Exactamente, Sí, no es que sí. fue siquiera a un espacio contradictorio y público, no, Sí. es que la sociedad clamó que liberaran al ladrón, como sucede aquí en muchas ocasiones, y qué pena. El Me Too vino a jugar un papel, pero ciertamente... Todos los extremos son malos. Al final lo importante es el Estado de Derecho. Correctamente. Uno no Permítame compartir tiene manera de medir permítame cuáles son los daños compartir colaterales. una invitación que me entregaron aquí. El Frente Amplio invita a un encuentro político y social. Peligro de la reelección. ¿Cómo evitarla? Y lo simpático es el lugar donde el Frente Amplio convoca. Miércoles 3 de abril, mañana, a las 4 pasado meridiano. Maniquí Restaurant, Plaza de la Cultura. César Nicolás Penson, esquina Máximo Gómez, en Gascue. Es decir, a un lugar, a una ¿Quién invita? discusión ¿Quién de invita? cualquier tema que se realice en un lugar de ese tipo, es una invitación, puedo decir que yo voy. ¿Pero quién invita? Porque no Frente Amplio, Frente Amplio, Frente Amplio. Bueno. Mira, tú estás hablando de frente. ¿Ustedes recuerdan aquí, escúchame Esteban, que cuando hubo la confrontación entre Ramfis y Ismael Reyes, ¿ustedes recuerdan? Yo le dije a Ramfis en el aire que tenía la información de que él estaba en conversaciones con el Partido Verde, ustedes recuerdan, ¿verdad? Sí. ¿Y qué me dijo Ramfis? Que yo a veces me dan No. informaciones, pero que a veces no son acertadas. Bueno, ya se sabe que Karim no va a ser candidato. Exacto, ya acaban de sacar a Karim. Acaban de sacar a Karim. Claro, porque yo Acuérdate proclamaba a que Karim. Ese mismo día, recuérdate que lo mencionamos, que Karim ya estaba fuera del Partido Verde, por lo tanto iba a haber una... Sí, pero ya se relación anunció con eso. oficialmente la salida de Karim. Entonces, yo lo que espero que Ramfi Yo ahorita... espero no se- que Karim haya entrado a ese partido No, que Ramfi simplemente ahorita por no- mérito, para que no le duela. Pero, oye, Para que tú así te lo puedes creer a Ramfi, que yo lo que espero ahorita es que Ramfi no se deje pero proclamar por no, ese pero candidato. No lo ataque así tampoco. No, porque él a mí me dijo mentiroso en el aire. No, él no no te te dijo dijo mentiroso. mentiroso. No, Él dijo bueno, que a bueno, veces bueno. te Tú te dan adelantas. informaciones, Bueno, no. que a veces te dan Que- informaciones que no son tiene totalmente un mérito. ciertas. Totalmente. Tiene un mérito ese muchacho. Bueno,
la propuesta más descarada que se ha hecho de un candidato para promoverse. Preferirle un loco Un ladrón que un a un loco. ladrón. Eso no tiene madre, chicos. ¿Viste que ahora que tengo una cosa? Bueno, esa es la apuesta de la antipolítica. Antipolítico Eso es la totalmente. antipolítica. Y estaba marcando algo, ¿eh? La idea de que lo que menos se parezca al político Estaba tradicional de marcando por sí entre es un 1 bueno. y un 2%. Que también hay que decir. Sacó más que mucha gente que tiene 10 años siendo Bueno, política. él sacó alrededor Ojo. de 20.000 votos. Él sacó más en el Ojo. Distrito Nacional que los votos Es que sacó, más, por ejemplo, Minú en el país entero. Sí, sacó más que un partido entero. Que anda Sacó por ahí. casi la misma cantidad de votos en su candidatura a la alcaldía que la que tuvo, por ejemplo, un tipo que tiene 1000 años, bueno, desde que nació en política, como Vinicito a senador. La cantidad estuvo ahí. Sí, pero tú sabes. El problema de Bueno, no él- importa. Lo que quiero decir es El que hay problema un de él es espacio. otro, no el No, arrastre. Hay un votante joven. No el hartazgo y que el, y que qué el bueno que el político. hartazgo no pasa de ahí. No, no, y que el político, no, por lo menos todavía la fortaleza de los partidos políticos con todas sus dificultades y problemas que tienen, consistente, se mantiene. Pero mira, hay una juventud que parece ser que el político tradicional no termina de entender que hay una desconexión total con ese. ¿Tú sabes por qué? Porque los mismos políticos de cuando yo inicié, Fafa, No tan- porque no es que Yo tienen. no hablamos de Julio Mariño ahora mismo. Pero óyeme, no es que tienen, no es que tienen que apartarse, pero tiene que haber una fusión, un híbrido en cuanto al trabajo y el comportamiento de un partido político entre la nueva generación y todavía la generación anterior que está operando en política. Pero la misma generación de cuando tú llegas a política con 18 años son los mismos que están dirigiendo a todo el mundo. Hay una desconexión total con esa generación votante en nueva. Brasil, la legislación permitía. Y no antes- terminan de entender eso. Oye, esto Fafa, te va a gustar. Había un vacío legislativo en Brasil, enorme país, que permitía que se pudieran apuntar como candidatos a puestos públicos a animales. Cada cierto tiempo, ciudades y estados de Brasil se dieron candidaturas de perros y de gatos. Y era una forma de la gente protestar y decir que ese perro o cualquier gato era mejor que los otros candidatos. Y en algunos casos llegaron a sacar bastantes votos. Aquí yo creo que no se tiene que presentar bueno. no, Ahora, bueno. yo lamento, yo quiero que Animales se han yo presentado, quiero sí. que él se postule, porque yo supongo que es un espacio que va a sorprender aquí la cantidad de votos a él, porque de alguna manera tiene que expresarse el desencanto frente a la justicia Una vez un muchacho- y frente a los políticos. Una vez un muchacho le preguntaron en un, Aquí hay locos, ladrones, de perros, todo, gatos, de todo. todo. Aquí Le no hay pre- ningún cacata, eslogan. hay No hay ningún eslogan que lo segmente. tarántula. Una vez le preguntaron a un muchacho en una entrevista en televisión que por qué iba a votar por Karim. Y él dijo que porque iba a legalizar la marihuana. O sea, él no se imaginaba que un alcalde no tiene poderes para eso, pero le dijeron que le iba a legalizar y él votó. Bueno, en algo estamos de acuerdo, el Joy Eddy. ¿Qué? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar temprano con los comentarios del equipo. Y el primero, el día de hoy, se lo entregamos a Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Esta mañana estuve en la Universidad Autónoma junto con el compañero Ricardo Nieves. Ambos fuimos invitados para que compartiéramos con la rectora, los vicerrectores y los jefes de departamento la idea que tenemos acerca de que vivimos el cambio de más dimensión de la historia, el más trascendente, porque en el momento actual existe un único mercado que nunca antes había sido posible construirse. Y el impacto que tiene un único mercado está multiplicado por el hecho de el papel también sin precedentes del nivel del desarrollo tecnológico y además de la masificación de la comunicación. Y esas cosas han obligado a que si usted quiere pensar el futuro, no puede hacerlo como normalmente se hacía desde el pasado, viendo el sentido evolutivo de las cosas, para de esa memoria usted extraer las orientaciones que correspondían a una cierta visión con continuidad. Ahora hay que entender la actualidad, porque la ruptura con las prácticas generales son tan amplias que usted no puede pretender ignorar las exigencias de este presente para orientar el futuro basado en sus reflexiones o conclusiones de la experiencia. La experiencia ahora
no tiene el alcance y la significación que podía tener en una etapa de no alteración, que era de continuidad de lo mismo, de una permanente identidad del ambiente y de todo el sistema. Ahora estamos frente a un hecho insólito. El nivel de participación en la vida ahora está estremecido. Primero, por un hecho que es el que más se usa y se asimila, la comunicación. Usted sabe lo que es que todo el mundo que quiere comprar un teléfono celular puede seguir en tiempo real las cosas que pasan en cualquier parte del mundo. Y además, indagar y ver opiniones acerca de ese hecho que usted se ha informado. De todas maneras, el celular se ha convertido en una escuela colectiva. Con la actualización de los datos y la apertura a la diversidad, porque ahora usted tiene con el celular encima una enciclopedia que antes te ocupaba un bastión. Yo tengo 2 enciclopedias que regalé y tengo otra que la voy a regalar, porque yo no necesito ya, como tenía antes, un problema de consulta en la enciclopedia. Y la repercusión de esa modificación, todo ese paquete por un aparatico, y la rapidez con la que usted puede averiguar cualquier cosa de ayer o de hoy, de lo que se está investigando y no. Eso tiene entonces una profunda repercusión en las universidades, que tienden a forjar el grupo profesional que se enfrente a los servicios a la sociedad en todos los ámbitos. O también, como expresé esta mañana, es una demanda para que todos los empresarios sepan cuáles son las nuevas reglas de este único mercado, en qué condiciones estamos ahora con el impacto de la tecnología en toda la producción, porque el que crea que puede seguir haciendo lo mismo, puede que resista, pero no es posible usted pensar que puede salir a camino ignorando las exigencias de su presente en que usted vive. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado, la que tiene más público, me dijeron que 198,000 universitarios están registrados, 198,000. Y uno sabe que ahí están los de la procedencia social más precaria, de menos posibilidades, porque la Universidad del Estado es una puerta abierta para las personas que quieran desarrollarse. Y ahí predomina la juventud, aunque hay mucha gente adulta. Y entonces, esa universidad tiene una estructura, tiene un pensum, tiene una práctica, y usted se pregunta, lo que resulta de la ejecución de esos planes tradicionales de la universidad, ¿se van a corresponder con las exigencias de una sociedad en constante y global modificación? La universidad necesita hacer un esfuerzo, la academia en general necesita un esfuerzo que permita que conozcamos cuál es la realidad actual que compartimos, cuál es el concepto fundamental y las repercusiones de esta globalización que tenemos encima, que repetimos y que no podemos ignorar, que aunque no te molesta o no te mortifica, es un desafío porque está reflejándose en todas las áreas de la vida, desde el comercio, la ciencia. Yo decía que tal vez en la religión es que tiene menos efecto, pero no deja de tenerlo hasta en la religión, porque en la medida en que cada vez la ciencia impone el esclarecimiento del universo, en la medida en que cada vez a las dudas se le enfrenta de la mejor manera con la ciencia en las manos, tal vez eso puede mermar un poco el impacto de la creencia en otra vida, en otro ser superior. Es decir, nadie puede ignorar el peso y la consecuencia de la globalización. La Universidad del Estado Dominicano tiene entonces programado, estaba conversando hoy sobre eso, Nieve y yo estuvimos exponiéndole a ellos nuestra visión, está planteándose un seminario que permite estudiar el mundo de hoy y a la luz del mundo de hoy ver los ajustes que hay que hacer para formar a la gente que va a actuar en ese mundo de hoy. Y yo les decía que no solo es para la UAS,
que la UAS debe promover eso con las otras universidades, que aquí debía producirse un encuentro de todo el área académica dominicana acerca del mundo de hoy, para que a la luz de que concluyamos sobre el mundo de hoy, podamos preguntarnos, ¿estamos nosotros a tono con esta realidad? ¿Qué ajustes tenemos que imponer nosotros para aprovechar estas circunstancias? Y creo que eso es válido, no solo en las academias, pero la academia tiene la importancia de que incide en todos los niveles porque forma los más calificados servidores de todas las actividades de la sociedad. Ahora, yo predico eso mismo para la Fuerza Armada y para la policía. La Fuerza Armada Dominicana tiene, formada en la era de Trujillo, tiene mucho que ver con la formación y su origen. Y desde ese punto de vista, aquí tenía la Fuerza Armada una noción de autoridad, de superioridad, de licencia para hacer todo, que hacía que la gente le temiera, que se creara una actitud de hostilidad mutua entre parte de la población y las Fuerzas Armadas. Aunque la Fuerza Armada está constituida por una abrumadora mayoría de gente de bajo nivel económico, porque se puede hacer una carrera ahí con mucha dignidad, hay una cuestión de fondo. Las Fuerzas Armadas de hoy tienen que revisar el mundo en que vivimos para saber qué tipo de Fuerzas Armadas necesitamos. Usted se imagina el desperdicio de valores que hay en las Fuerzas Armadas. El sitio donde está la mayor concentración de profesionales y no se aprovechan, porque en definitiva no le pagan en forma tal que la gente pueda dedicarse a tiempo completo a la militancia en la Fuerza Armada y la Fuerza Armada usar para servicio al pueblo todos esos recursos en todas las direcciones. He repetido que a nivel solo de la medicina, 1.960 profesionales hay en las Fuerzas Armadas, sin contar con la policía. Y con eso se puede organizar 3 cuerpos móviles, si usted quiere tenerlo móvil o fijo, para cada una de las regiones del país. Y las Fuerzas Armadas tendrían seguro una mejor reacción de la gente, que lo veían con una cercanía mayúscula, que permitiría una voluntad generalizada de cooperación, no con esta segregación que la tiene ahora. Lo mismo digo de la policía. Pero eso está abierto para el empresariado, que tiene que hacer una discusión a fondo de los cambios en este único mercado que le imponen a ellos modernizarse. Algunas áreas de la agricultura están manifestándose en cierta medida a tono con esta realidad y producimos muchos vegetales, producimos cualquier otra cosa, pero hay un déficit y es que no se asume globalmente el desafío que representa esta época. El propio gobierno en las instancias que tiene, aunque este es el año que debía, por lo que se declaró, debía acercarnos en todas las actividades oficiales a valorar la importancia de este cambio, a pesar de eso, el propio Estado sigue siendo una organización obsoleta. Miren que no tiene ni siquiera el respeto público, porque lo que hay es una condena permanente, acusando de las prácticas, falta de transparencia, de la actitud y las posiciones dudosas de los que administran recursos aquí, porque en el fondo, todavía la Fuerza Armada como institución no está a tono con la época y tienen que saber que ahora no hay secreto, que todo se sabe, que desde ese punto de vista la publicidad y los medios tecnológicos obligan a que las cosas estén claras, a que no haya ningún asomo de encubrimiento. Pasará mucho tiempo para que podamos lograr esto, pero creo que eso debe comenzar efectivamente por la universidad. Y por eso Nieves y yo, que estuvimos allá hoy, agradecemos a la rectora que nos ha permitido exponerle nuestras sugerencias a ella y a todo el cuerpo vicerrectoral y de la dirigencia departamental de la universidad, porque si la Universidad del Estado da este paso, va a contribuir a que toda la sociedad ponga en atención que las cosas no pueden ser como eran, que estamos en una etapa que necesita revisar la forma de hacer las cosas porque el mundo es otro. Ojalá de verdad esa iniciativa de la Universidad del Estado Dominicano se consolide
produzca su seminario y abra la posibilidad de que todas las otras universidades juntas puedan producir un evento con este propósito. El mundo de hoy, y a la luz del mundo de hoy, las universidades ajusten sus planes de formación. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:40. Estamos en los comentarios colectivos de todos los miembros del equipo y nos vamos con el de Eddie Alcántara. Mira, yo quisiera, antes de mi comentario central, compartir con ustedes la información de lo que está pasando en Venezuela. Ya el Parlamento venezolano se ha referido con relación al pedimento de allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que por sentencia ordenó el Tribunal Supremo de Justicia, que es un alicate de Maduro. Y que de ahí sale de todo. Ahí está el encargado, el director de control, inhabilita a los políticos que tienen posibilidades de competir con Maduro. Cuando no lo hace el Contralor. Eso es un desastre. Y lo último que se inventó fue que ese tribunal, sin haber una solicitud ni algún pedimento de instancia que haya promovido una acción para que ella decidiera sobre un pedimento, ordenó a la Asamblea Nacional, que es la que tiene la capacidad de allanar la inmunidad, es decir, el despojo de la inmunidad, le ordenó, so pena de ser investigado el Congreso completo, la Asamblea completa, unicameral, si no proceden a despojar de la inmunidad a Guaidó. Ya Henry, ¿cómo se llama? Henry Falcón, no, Alup, ¿cómo es? Alup, Henry Alup. Henry Ramos Alup. Alup, exacto. Acaba de decir que no tiene facultad para ordenar eso al Congreso, que el Congreso es el que tiene las atribuciones constitucionalmente para despojar, y que eso es un disparate, como los disparates que ellos cometen inhabilitando a los políticos, porque es una dictadura perfecta. Pero parece que Maduro no quiere medir las consecuencias de atacar a alguien que no es un asambleísta ni un político de lo que él tiene preso ahí, sino un presidente encargado. Un breve paréntesis, Eddie, en tu análisis, que va muy bien. Henry Ramos Alup, que para mí es heredero de lo peor de aquella época de Adecos y Copellano, no puede hablar mucho de disparate, porque si ha habido alguien que en la política venezolana ha sido, entre otras cosas, culpable de perder tiempo precioso, fue él cuando presidió precisamente ese Congreso tras la primera gestión las elecciones del de 6 de diciembre del año 2015 y perder 6 meses en nada. Yo no sé por qué yo siempre he sospechado que él es, como dicen en la Venezuela de antes se hablaba, de la conchupancia. Sí. Él no tiene mucho apuro en que las cosas cambien. Bueno, pero bueno, amén. Vamos a Lup. Sí, yo no creo que tenga mucho pero apuro. mira qué pasa. Mira qué pasa. Independientemente que él pueda arrastrar todo lo negativo del pasado, del sistema de partidos políticos en Venezuela, que fue la que generó el surgimiento de un Chávez, no menos cierto es que hay una realidad. Él está dentro de los sectores en Venezuela que representan la oposición política que quieren salir de Maduro, y ha luchado para esos fines, y él ha respondido como conocedor del tema de la Constitución de la República y de la Asamblea Nacional, de que es un disparate lo que ha hecho el presidente del Tribunal Supremo Sí, de hasta Justicia. ahí estamos de acuerdo, claro. Porque sin ánimo de que, tú sabes bien que en esa oposición hay mucha gente vinculada con el pasado oscuro del sistema de partido en Venezuela. Con el que tú lo confundiste primero, Henry Falcón, por ejemplo. Es un Exacto, Henry perfecto Falcón, que ejemplo fue de el que legitimó esas elecciones de Maduro. No, y antes de eso había sido funcionario del chavismo hasta que se separó. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una realidad en todo esto, es que ellos han entendido que ese invento que los venezolanos experimentaron, que en principio le dio resultados con Chávez, que después Chávez quiso dejar un heredero, que no ha habido cosa más fatal para un pueblo que esa herencia que recibió ese muchacho. Delegar Maduro, aunque ya venía deteriorándose la imagen de Maduro y del supuesto socialismo y la izquierda en Venezuela. No menos cierto es que estamos frente a una realidad de que ese Tribunal Supremo de Justicia, Maduro no puede creer que Guaidó es un dirigente político de oposición que ha incitado a masas a generar disturbios, que en una ley que generaron y aprobaron ellos cuando tenían el Congreso mayoritariamente controlado, para que nadie tuviera la facultad de hacer un llamado a movilización y a protesta, porque lo sancionaban. Por eso hay muchos dirigentes políticos presos en Venezuela,
Porque esa ley que aprobó Maduro, incluyendo la ley de resorte también, para que nada más se hablara, cuando él quiera hablar todos los disparates del mundo, hubiera que interrumpir toda la transmisión y cerró toda la línea, los permisos de transmisión y de medios de comunicación que lo controla el Estado Dominicano, como en todos los países. Ahora hay una realidad. Esa legislación ha trancado a muchísima gente en Venezuela, lo tiene preso. Todo el que podía tener posibilidad de enfrentar en un proceso electoral diáfano, democrático y transparente, él lo trancó y lo inhabilitó. Capriles, Leopoldo López, un grupo corriendo. Ahora, Guaidó es el presidente interino reconocido por más de medio centenar de países. Y es el más importante símbolo de la resistencia. El tratar de hacer con Guaidó, que ya supuestamente lo inhabilitó con una decisión irregular, igual que todas las otras que han tomado en contra de los dirigentes políticos fundamentales de la oposición. El tratar de inventar con apresar a Guaidó sobre la base de acusaciones fundamentadas en esa legislación que tiene preso a todo el mundo, no es lo mismo, porque los países que han reconocido a Guaidó pueden reaccionar y pueden tomar eso como excusa para hacer lo que nadie quiere, salvo un grupo dentro de lo que me inscribo yo, y tendrían la justificación para hacer lo que van a hacer con Venezuela, que yo no sé por qué demonios no lo han hecho. Y deberían hacerlo. Y muchos dirían, bueno, pero que no. ¿La intervención tú te refieres? Yo estoy de acuerdo con ese tipo de intervención. Yo en estos días compartía con José Luis y dije, bueno, no todas las intervenciones han sido... No todos son iguales. No todas son iguales. En Panamá dio resultados. No, y por ejemplo, ahorita citamos, mira que yo no estuve en nada de acuerdo con lo que ocurrió en el norte de África, pero ese fue un ejemplo de cómo solamente incursiones aéreas, claro, sin tropas en el terreno, sin botas en el terreno, cambiaron el curso del acontecimiento. Y le convino a esa nación. Bueno, eso es discutible, eso es más discutible. Lo que pasa es que son condiciones diferentes. Está bien, pero mira. No se puede igualar. A lo que nos referíamos era tal vez el hecho de que la gente entiende por mira, a Venezuela, una invasión larga, 10 años. No, en Venezuela no dura 10 años. Bueno, la idea es que no. No, es que no hay con quien durar. Y Venezuela tiene ningún soldadito de esos venezolanos, no tienen capacidad para resistir sí, nada. Pero en ese caso era distinto, porque aquí tú tienes una situación geopolítica muy complicada. Aquí tú tienes metida Rusia. Hasta el tema del Islam. Aquí no tanto. No, es que Rusia no se va a meter nada de eso. Pero no tenía nivel de apoyo de una potencia como la tiene Venezuela. Sí, pero aquí tú tienes una situación que tiene que sortear y ver cuáles van a ser las consecuencias para el hemisferio. Yo no recuerdo el sociólogo que dijo una vez, Yulisa. No hay una manera de que se haga una intervención en Venezuela sin que el saldo de muertos sea alto. Yo no recuerdo el sociólogo que dijo una vez, y este comentario de Eddie ha sido realmente muy, muy jugoso, tiene demasiada sustancia, pero ¿qué es lo que pasa? En una ocasión un sociólogo dijo, los países pelean hasta que sus recursos le permiten pelear. Sí, eso era. Sin embargo, cuando tú metes igual que los dictadores, cuando tú metes otros elementos, por ejemplo, cuando tú metes el elemento de la fe, y por eso es tan indistinto lo que ocurre en Medio Oriente a cualquier otra parte del mundo, como hay un elemento de la fe esencialmente dentro del Islam, casi siempre del Islam suní, y dentro del Islam suní el grupo del wahabismo, que es el más radical. Cuando tú metes ese elemento, la gente pelea hasta que muere. Sí, pero no ocurre, gracias a Dios. No ocurre en Venezuela. No ocurre en América Latina, con casi. Y en Venezuela no hay. Y cuando ocurría, había el elemento ideológico del comunismo, había el elemento ideológico de las guerrillas. Pero que en Venezuela no hay capacidad desde el punto de vista económico ni financiero para resistir 5 minutos de combate. Sí, pero acá en Venezuela con 5 soldaditos de aquí. Está bien, pero mira, no tú lo dices muy fácil, pero mira, te voy a decir una cosa. Hay un elemento importante en el caso de Venezuela. No es tan fácil. A esta lo mismo altura. se pensaba Para mí lo aquí, más difícil es el cuando tema de opinión la pública, no es el tema de la guerra. Ni siquiera de opinión pública. Oye bien, a esta hora, a esta altura, yo me imaginaba que el pueblo venezolano completo iba a estar tirado a la calle para... Es que no basta con tirarse a la calle, puede No, estar errado. pero está bien, pero no es que no basta. Yo lo que estoy diciendo es veces se han que tú tirado no a la tienes calle? exactamente, tú no tienes una reacción. No. Es poco lo que se han tirado a la calle. No. Para sí, tú ¿dónde tú estabas el pasado día 23? No, pero espérate. Es que dada la situación que se está viviendo en Tenemos Venezuela. que sopesar lo que es la cantidad. Pero está bien, pero dada la situación que se está viviendo en Venezuela, de hiperinflación, de escasez extraordinaria, de falta de libertad, de todas las situaciones malas, habidas y por haber,
uno entiende entonces que ya el pueblo venezolano debió haber estado No, el pueblo, desesperado. ese que... Pero desesperados están. No están desesperados Oye, porque tú no ves las ahora, protestas a Dios diario. santo. Pero yo te voy a hacer una Tú pregunta. ves manifestaciones de protestas, Dios protestan mío. y luego otra vez van para ¿Tú su sabes O casa. sea, para ti no están ¿Y por qué? desesperados. No, pero dime, ¿qué? Señores. Dime una cosa, en Caracas ahora mismo hay una huelga ahora mismo. Pero tú en sabes Caracas. por qué... Pero tú sabes- ellos pero viven dime. en las situaciones de huelga Pero dime, permanente. No, pero no. Dime si hay huelga hoy. Dime si había huelga ayer. ¿Cuántos muertos Ya van? Esteban, ellos también. muertos, Ellos salen también. Ellos protestando. están cómodos están ellos. No, yo no estoy diciendo que están cómodos, al contrario. Yo estoy diciendo que están tan incómodos que debieron entonces, debieron estar más desesperados. de lo que están. te voy a decir por qué. Veo una población pasiva. No, Oye, Esteban, ahora. Esteban, Yo la veo pasiva. Esteban, están súper... Independientemente de la No, pero mira, de las protestas que ha habido. Mira, están Porque súper ciertamente hay desesperados. protestas. Esteban, están súper desesperados. Cuando ellos... Qué fácil es cuando uno No, tiene no, las tres comidas hubiera habido, seguras. no, ya hubiera Cuestionar habido. lo que hace el que no la tiene. No. Lo que es difícil es justificar una intervención en un país donde todavía no se ve una manifestación de apoyo total de la población venezolana. Mira, Oye, Esteban. Eso es lo que se le hace difícil. Esteban, pero porque dame- te voy a decir una cosa, si no se justificara. Pero se déjame justificara una explicar intervención. por qué están desesperados. Mira, No, está mira. bien, están desesperados. Ahora, yo lo que te digo es que cuando tú observas, Pero tú permi- observas lo que está pasando en Venezuela en términos, Ya tú lo dijiste. en términos reales, tú Ya ves tú lo una dijiste. manifestación de desesperación. Ya tú lo dijiste. Pero las manifestaciones de protestas o de inquietud o de expresión en contra del sistema actual de gobierno en Venezuela todavía son Mira, frías mira. y por eso no justifican. Están desesperados. No justifican una intervención. Están desesperados y te lo voy a explicar por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque aún con el temor que genera una legislación que le impide inclusive protestar, Lo están salen a la haciendo. calle. Sí, ¿sabes? Así tú tienes que, ahí es que tú tienes que darte cuenta. Cuando un pueblo que no... pero cuando un pueblo está decidido, Pero, como tú papá, dijiste, pero mira, cuando un perdona. pueblo está decidido, se tira a la calle aunque lo Francis, maten. ven, ven. Es que lo Cuando están un pueblo haciendo. está desesperado, Eso se es lo tira a que la yo calle quiero aunque lo maten. Espérate. No, eso no es lo que está haciendo en Venezuela. No, yo Ustedes también. saben que no. No, yo estoy Vamos a diciendo... mandar. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Si La Paz regresa a esta cabina, podemos continuar o con lo de Venezuela o con el comentario de Alcántara. Mira, yo decía que sí están desesperados. Escúchame, José Luis, hermano. Yo decía, cuando estaba hablando Esteban, de que sí están desesperados. Son graduales. Yo no estoy Porque de acuerdo el con el hecho- que cree que es muy rápido ni con el que cree que El es demasiado hecho de que un pueblo salga en contra de una legislación que generó temor y le permitió a Maduro postergarse, hablando de diálogo, porque esa legislación no te permitía a ti incitar a ni siquiera una movilización de una junta de vecinos, y está vigente, y aún así, en contra de eso, está saliendo un pueblo porque está desesperado. Entonces, ¿dónde es que está el tema? Que la comunidad internacional hemos dejado que sea Venezuela que resuelva su situación. Ahora bajo el alegato de que una intervención pudiera generar la protección de Rusia y China, que yo digo que no se metería en eso, como digo que se iba a meter en Irak y no se metió, Claro. como digo que se iba a meter en Libia y no se metió. Entonces, ahí puede haber un desenlace que yo entendía que en el mes de febrero yo se iba a terminar. Pero si en algo tiene razón Esteban en lo que dice, es que resistió más allá de lo que uno pudo prever. Ahora hay un tema. ¿Hasta dónde vamos a permitir que sigan los atropellos? Yo recuerdo y lo reitero aquí que lo que más celebraban en los barrios, porque yo vengo de un barrio y en los pueblos, es que cuando un abusador le estaba dando un más chiquito y venía uno más grande que ese abusador y lo cocoteaba, todo el mundo apoyaba esa acción. Y no es porque yo estoy de acuerdo, porque me quieren decir, no, que la intervención del 65, no hay comparación para lo que está pasando en Venezuela. Y en Venezuela no hay manera de resistir. Termino mi comentario haciéndole el llamado que le hice a la Junta Central Electoral la semana pasada. El jueves están convocados los partidos políticos para escuchar la posición con relación a la ley electoral sobre la división o la separación del sufragio entre senadores y diputados, que está taxativamente expresa ahí. Yo leí la legislación, no hay nada que haya que interpretar, porque creo que todo está correctamente Pero hay una cosa. manifestado ahí. Perdóname, de Alcántara. Entonces a los diputados y a los senadores del PLD se les fue el artículo 92. Nosotros lo dijimos aquí, porque parece ser que... O sea, se le pasó. a lo del PLD no. No, a lo del PLD. sí, fue lo del PLD. Porque todos los demás dicen que no hay arrastre. El PRM tenía una propuesta en la que pedía que se eliminara el arrastre. Sí.
y no pudo imponerla por no tener mayoría. Y fue apoyada por el partido de oposición. Quien dijo que se mantenía el arrastre fue el presidente de la comisión. Al PLD por eso. Sí. Por eso lo que se... Eso es lo que digo. Se le pasó esa. Se le pasó esa. Sí, tienes razón. O sea, se le pasó por debajo de la mesa, se le fue por entre las piernas. No se dieron cuenta. Y se invirtieron tanto tiempo en la primaria que no se dieron cuenta cómo se había redactado el artículo 92 de la ley electoral. Exacto. Y tú dijiste, recuerdo que tú, cuando estabas hablando del tema, dijiste que es que muchas veces, y José Luis también creo que fortaleció esa tesis tuya, de que a veces los legisladores o no leen, En su mayoría no en su leen. mayoría no leen, o cuando le pasan el borrador a quien tiene que hacer la corrección, no le explican qué es lo que quieren. Porque te voy a decir algo, ¿cómo tú, con una ley orgánica de esa naturaleza ahora, le salta a la clase política y a la sociedad que mayoritariamente apoya la separación del sufragio entre diputados y senadores? No, la sociedad no la apoya mayoritariamente. La sociedad incluso no tiene conciencia. La sociedad en su mayoría no tiene conciencia de la importancia que tiene la separación del Pero sufragio sorprendentemente la congresional. sociedad Sí, civil sí, organizada Pero no a nivel mayoritario, Pero no a en eso nivel hay mayoritario, la razón. gente no entiende eso. Si lo sí ha entendieran, hablado hubiera un respecto reclamo. de la Se quemara goma separación. aquí. Pero Ahora, claro, y tú sabes lo importante que, señores, porque es que lo que tiene el sistema tal como está planteado, lo que tiene es que garantiza que primero que el que está en el poder se lleva la mayoría congresional. Y no solo congresional de una de las cámaras, sino de las dos cámaras. No, es que Y eso, la única forma de tú desmontar eso es si tú separas esa No, y que la voz, Constitución... en términos democráticos, Y que, la, en términos de desarrollo y que la Constitución de la República del año 2010 garantizaba que el voto debió ser o debe ser personal y directo. Todo eso, cuando esa Constitución ordenaba la adecuación de toda la legislación, incluyendo la ley electoral, fue porque se previó ese tipo de cosas para que cambiaran. Y aún quieren mantener una interpretación errónea producto de que no leyeron, pero está ahí. ¿Y qué van a hacer? ¿Abordarla ahora para modificarla para complacer a los senadores que saben que no salen, muchos senadores que no salen sin el arrastre de los diputados? Pero si son tan líderes que salgan a buscar los votos, no importa el partido en el que pertenezcan. Bueno, pero ¿qué tú crees que va a hacer la Junta Central Electoral? No, lo que no debería esa ser. es la pregunta del millón, porque la Junta Central Electoral conoce todos los artículos. Más que nadie, quien tiene que leerlo bien e interpretarlo correctamente es la Junta Central Electoral. Ahora, Y no puede hacer algo que sea inconstitucional E ilegal. o que traiga más confusión todavía a un sistema político que todo el mundo sabe que está a 3 esquinas de colapsar. pero tal vez no va a querer hacer algo que entre en contradicción ¿Con quién? lo que desean la mayoría de los más influyentes en el país en términos políticos, porque esa Pero la Junta Central Electoral no está para eso. Sí, bueno, sin embargo, la esa Junta esa está Junta para Central llevar las Electoral reglas claras del Esa Junta Central juego. Electoral no ha demostrado ser muy Imparcial. no vamos a decir que imparcial, sino muy estricta en cuanto a el cumplimiento de la ley. Mira, ahí comparto- Cumple con la ley de ahí lo- manera conveniente, a veces sí, a veces no. Ahí lo comparto contigo porque hay una decisión del Tribunal Constitucional que emitió, creo que la sentencia 040 y Que lo que 064. ratifica una decisión que tomó esa misma Junta. No, que la Junta fue que inició el procedimiento, fue a instancia de la Junta con una decisión del Tribunal Superior Electoral, que fueron al Tribunal Constitucional para que se les reconozca que tenían la capacidad de tomar decisiones administrativas y emitir resoluciones que le pudiera ser de conveniencia para el buen desenvolvimiento de un certamen electoral. Y resulta que ya la sentencia está a favor de lo que pedía la Junta y no la aplica. Y eso tiene retrasado inclusive la entrega de los fondos a los partidos políticos, porque la variación de la posición en la boleta, entonces disminuye a algunos partidos y le aumenta a otros el aporte que le hace el Estado. Y ahí sí comparto contigo, porque la Junta Central Electoral sabe desde el primer momento que ese artículo 92, el artículo 130, 150 por demás y el 104 hablan claramente de que el voto de los diputados y el de senadores son cosas completamente diferentes. Y primero se quiso involucrar el artículo 104, diciendo que decía, todos los votos del partido deben ir al senador. Y cuando habla en ese aspecto, la ley electoral habla por demarcación provincial. ¿Por qué? Porque la provincia tiene varios municipios y el voto municipal no puede transgredir la frontera de otro municipio para ser contabilizado a otro candidato, sino al senador, porque la representación del senador es provincial. Entonces, yo no sé qué es lo que va a buscar la Junta.
Porque los partidos políticos no pueden entrar en esa. De la única manera que se corrige eso es con una reforma a la ley. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:02 y la política continúa siendo hasta tema de chiste. Y eso que apenas estamos comenzando el año. El Partido Verde Dominicano ha informado hoy que el aspirante a la presidencia, Karim Abunabá, no podrá ser candidato presidencial de esa organización política, dado que la Constitución de la República y la ley electoral establece las reglamentaciones sobre la doble nacionalidad y no pueden darse el lujo de pasar todo ese tiempo en el proceso ante la Junta Central Electoral. El presidente del Partido Verde, Antolín Polanco, dijo que están abiertos al diálogo entonces con Ramfi Domínguez Trujillo, ya que este va a ir como candidato independiente luego de salir del PDI. Pregunta que yo hago. ¿Y Ramfi no tiene la misma situación? Eso aquí, yo me No, pregunto. pero tiene que tener 10 años. Pero yo me pregunto hasta qué punto eso aquí. Tiene que haber haber renunciado a la nacionalidad extranjera 10 años antes y tener 10 años residiendo en el Aquí país. hubo un presidente que reconoció en la parte final de su periodo que tenía doble nacionalidad y no pasó nada. ¿Se lo recuerdan? ¿Cuál es? Hipólito. Sí, cierto. Y se dice que hay otro que no habla del tema, que Pero hay también que ver tiene si- doble Que nacionalidad. duró 12 Pero hay años. que ver si si la Constitución establece lo mismo. Acuérdate que nosotros tenemos una Constitución del año 2010. No, pero creo que no tocó ese aspecto. Si no tocó ese aspecto, entonces... Pero hay que ver si tenían la doble nacionalidad antes de ser presidente mira, o si le llegó estando en el cargo, que es diferente. La excusa que tenía el PDI para asumir a Ramfis, cuando hablaban del problema de nacionalidad, era... Si lo descubrieron, dijeron, "Bueno, que hemos callado". No, yo lo sabía. Mira, Ya no lo vamos a apoyar. mira, la excusa que tenían ellos, el PDI, era que Ramfis no podía ser descartado porque Leonel Fernández tiene doble nacionalidad y Hipólito Mejía también. Esa era la. Y otros que quieren aspirar también. Y me enseñaron el listado de los que tienen doble nacionalidad. Yo creo que esos políticos nada más faltaban. Yo no sé quién faltaba. Y dijo que por eso la Junta no podía descartarlo. Ese es el tema. Y ahora se está Antolín. Pero la Constitución Pero lo lo bueno es que establece. Antolín Eso es ridículo. Un país que tiene con eso diputados de confirma lo ultramar. que yo dije, que Ramfi me desmintió. Eso no puede ser un problema. eso Un país que tiene tiene que ser- diputados de ultramar. Hay Que mucho- yo preferiría no tenerlo si me preguntan a mí. Hay mucho de interpretativo en eso. Que de todas maneras le resta el hecho de tener doble nacionalidad a un ciudadano dominicano, nacido en territorio dominicano, Bueno, el tema el con derecho eso de es elegir que y ser elegido. O sea, si se es están medio llevando a complicado. Karim porque la doble nacionalidad se lo impide, Karim pero no- Karim ha vivido más tiempo aquí que fuera del país. Sí, pero Karim no nació en la República Dominicana, ¿o sí? Creo que nació en Estados Unidos. Sí, no, entonces, y Pero hijo es de el padres mismo- dominicanos. sería el Porque el mismo caso de caso Hipólito de Mejía y el Ramfi. caso de Leonel Fernández son dominicanos, nacidos en Nacidos territorio aquí. dominicano, hijos de padres Nacido y dominicanos. criados. ¿Tú me entiendes? Y criados también, o sea, no es lo O mismo. sea, que ellos adquirieron la doble nacionalidad estando adultos. Exacto. No antes de entrar en la actividad política, Como quiera, ilegal. que es lo contrario a la situación de Quiera, estos dos. como quiera. Ahora que lo lleven a los dos, que pongan a uno vice y al otro Candy. No, lo bueno que me gusta del tema es que cuando nosotros lo dijimos, yo fui vulgarmente desmentido aquí. Pues que demientan a este ahora. Entonces ella está diciendo que está en conversaciones y yo no Piolín. creo que las conversaciones comenzaran después, que por suerte yo pude adivinarla, como decía Esteban, que que eso soy un ¿qué? sí. Visionario, ¿cómo Esteban tú decías? Ah, no, el predictor. Predictor. Un oráculo. Porque eso se veía Un así. ejercicio, como dice Esteban, de predicción. Yo pude predecir que iban a entrar en Que ahora, negociación ahora con el eso se Partido está Verde. oficializando, pero eso de que yo vi que él anunció el Ramfi que se iba del PDI, dije, pero eso tiene, al final eso va a terminar relacionado con el Partido Verde, porque ya se estaba sonando que Karim no iba a ser candidato del Partido Verde. Pero ¿y ¿Tú sabes por qué qué? es ¿Y lo de que- verdad será por eso de la nacionalidad? Para mí que no es cierto, No, pero porque tú- es la misma hay otro situación. tema. Se le excusa, se le Hay excusa. otro tema Bueno, ahí. pero es que no sé con... Pero entonces allí en Porque el no pa- nos vamos a llamar engaños. Sabemos aquí que el asunto de esa candidatura, esos partidos chiquitos. Pero eso que hay- Antolín ahí tiene hay que tra- decir, no, que va a ser ahí también hay- con... ahí hay transacciones. El local de Antolín tiene la foto de negociaciones. Danilo también. Allí Bueno. en la 27, el local de Antolín, allí tiene también la foto de Danilo, que dice recojan. Que el hombre... Ah, que sí, la- recojan, sí, dices. Ahora, y buena tal que la tiene en el elevado. Aquí ¿Tú lo has mismo visto? la El que 27. tiene el de la reelección. Sí, sí.
Fresco, Entonces uno carajo. quiere saber. Que se llama de que Partido Demócrata Dominicano. Eso existe. Partido, PDD. Ese es un abogado amigo mío. Demócrata Dominicano. El que dice, bueno, tiene desde que Daniel se sentó el primer día, Sí. que se reelige y se reelige y se reelige y se reelige. Sí. Hasta el 2042. Para Sí. que lo relijan a él también. Partido. Probablemente. Sí, es un abogado muy. Y muy, Pero, ¿y muy qué buen mozo él. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de Ramfi a Karim? ¿Cuál va a ser la diferencia? Ah, usted difiere, de que no lo es. Ramfi a No, claro Karim? que no. Oye, Francis, ¿de qué ellos están hablando? De buena mozura. No, porque tú me estás preguntando a mí, vaina, y mira, yo no soy muy indicado para estar diciendo que es buen mozo y que vaina, pero no lo es, mi hermano. Pero mira, los dos, como quiera tú dices, tal vez hay diferencia entre Ramfi y Karim, pero hablando en serio. No, ya. Esos tipos te marcan y te pueden sacar más votos fácilmente que Guillermo Moreno. Claro. Bájale algo. Bájale algo. No. Y ponte Está en bien, precio. bájale algo. Óigame, Bájale algo y ponte en precio. está recuerden bien. que Karim Bájale algo. Sacó sacó 63,000 votos una vez. 63 mil. Yo creo que más Y tú que estás diciendo que Guillermo, una elección municipal, Yo creo que más Karim que te sacó Guillermo, 22,000 votos. Ah, sí. En una elección municipal. Pero fuera de aquí no. Bueno, está bien, pero fuera del óyeme. espectro del distrito. Ajá, no. pero óyeme. O sea, Mira, eso es ninguno complicado. de los dos, mira, cuando los partidos escogen su candidato y la situación se sincerice el esquema, el sistema electoral dominicano y el proceso del año 2020, cuando se sincerice todo, que cada quien tenga los candidatos, que Leonel salga del PLD, que va a ser candidato por otro partido. Por reformista. No, por reformista no. No. No, por ¿Y reformista, cómo se defiende? por reformista no. Reformista, el Partido Reformista es el primero que lo proclama, si él dice que se va. El primero de ¿Tú todos los crees- partidos. ¿Tú crees que tú me vas a provocar, mi No, hermano? provocación. Es que Pero eso tú es ves así. acá, mi hermano. Yo vine aquí Y con al una final, regla. tú lo que vas a Yo vine hacer aquí, es yo vine aquí como antes un- yo me meterme a cabina, yo me Como un tomé una regla dirigente 500 político, miligramos. ¿Tú como un crees que me vas a dirigente sacar de mi político casilla? obediente, tú lo que harías sería, porque no va a ser así, no va a pasar, pero tú lo que harías sería, bueno, nada, ajustarte a los lineamientos de tu partido. Ah, bueno, No, si bueno, tú crees que es pero- eso, yo no Pero, lo voy a contestar. pero de todos los partidos, si el Pero eso no lo esperes tú. Si Leonel Fernández, ustedes lo que no pueden esperar que Leonel se vaya. Si Leonel Fernández decidiera Bueno, irse del vamos a ver qué partido, pasa. si Leonel Fernández decidiera irse del partido, el primero de los partidos que lo programaría sería el Partido Reformista. El primero, ¿eh? Bueno, Ahora mira, usted está prediciendo el futuro. Usted No, predice yo ahora. estoy diciendo porque eso no va a pasar. yo espero que Incluso- se te haga la lengua Incluso chicharrón. voy a hacer mi comentario con Del que hablamos ahorita. ¿Eh? Voy a hacer Del que mi hablamos comentario en Sí, torno, porque mira, eso, en torno a ese eso no, asunto eso no es capaz de someterse a discusión. de la, en una de de la las comisiones inconveniencia Pero de que pregunto, Leonel se vaya al partido. Pregunto. Leonel Fernández, un hombre 3 veces presidente, que tiene 2 millones de votos en el bolsillo. ¿Cuánto? 1.900.000, que yo cuánto No mil en el relaje, bolsillo. hombre. Él lo va a sí. anunciar ¿A el dónde? 5 de mayo. ¿Pero en cuál bolsillo? Pero no coman ansia, ¿y qué? Tiene un listado que tiene 1.900.000 votos. Eso es casi un referendo. Ahí te teo. Ojo, yo no sé quién está ahí. No, yo yo sé no que estoy ahí. dijeron que Y tienen si estoy ahí, tienen que 1.900.000. sacarme. Porque yo no Oh. estoy. El nombre mío no debe aparecer en ninguno Pero de los Esteban, partidos no te deje políticos. provocar, calma. No, pero en serio, ¿por qué Pero no? calma. Debería uno, si uno fuera miembro de un partido. Lo que pasa es que yo no voy a aceptar ser miembro de un partido. voy a demostrar que tú Yo no me Calma. aceptaría ser miembro de un partido como el PLD. Si me dicen, mira, en una. Vamos a formar el Partido No, Libertario. en una reunión del comité político, como le dan que el miembro del comité político que elijan uno para el comité central. Ah, mira, vamos a poner a Esteban Delgado como miembro del comité central de dedo. Oye, como yo no voy a hacer campaña Pero es ni nada, que si me ponen de dedo, yo lo voy a hacer. Leonel es un hombre 3 veces Pero si no, no. presidente, que tiene toda esta cantidad de votos que a donde él vaya se los va a llevar, evidentemente. ¿Qué tiene de malo que lo proclame otro partido? Oye, si no lo donde él proclama, vaya, se lo va a llevar, evidentemente. sí, su No, millón no y pico entendí de votos. eso, esa parte no la Claro, entendí. pues entonces no son Esa de fue la él. parte que... Es que entonces, Atención, país. espérese. Si ese 1.900.000 votos no se va con él al partido que sea que él se vaya, entonces no son de él, son del PLD. Y siendo de la manera anterior, entonces cualquier partido chiquito quisiera llevarse un candidato que tenga gente, que tenga recursos y que tenga 2 millones de votos en el bolsillo. La historia dice, hasta ahora, no digo que no pueda ser distinto, Oye, el que reformista lo juramenta la los misma líderes no noche. se llevan todos los votos que ellos piensan. No. Bosch sale del PRD y ese proyecto le toma 16 años Sí, pero esas son ser situaciones- presidenciable. Situaciones diferentes. Y no llegó Jacob a ser Magluta se va del presidencial. PRD y el PRI lo más que sacó fue un 7. Sí, Del PRD se ha ido medio mundo. sí. Y no se fue ahora. Ojalá. No, eso depende. Tú Ojalá, sabes cómo se. Tú ojalá sabes. no me interrumpan en mi Oye, comentario. no, no, que voy a porque el hablar de ese comentario tema. tuyo Ojalá bueno. no. Mira, tú quieres decir una Prepárate. cosa. Tú quieres decir una Bien, cosa. te lo vamos a picotear. Tú quieres decir una Por eso cosa. me dejen Mira, hacer resumen y después son ustedes opinen. situaciones completamente diferentes. Porque la situación en política Nadie- de cambiar. nadie Tú- lleva Él votos. dice Oh, que- pero- no, no, él pero- dice que ajá, es diferente y el porque eso PRM es lo que no salió. quiere. Él entiende. Y el PRM no se, el Eso es PRD entero no distinto. salió. No, eso es diferente. Ah, Eso pues, sí es ¿y qué? distinto. Pero Eso sí Ahí es lo que le distinto. quitaron fue la sigla. Pero Exactamente. Que no es lo mismo. Perdóname. Eso Ahora, fue, y tú lo sabes. Eso fue Atención, un partido, y tú lo sabes un mejor que partido yo. que dejó ir la sigla. Eso fue un atención, partido que dejó ir la país. sigla. Atención, país, ¿verdad? Atención, país. Te puede mandar. No, no. Atención, país. Ese eslogan es de la Z.
voy Hay un programa en la a traer el listado del A ver, ¿quién lo registró? millón que va por el 1.600.000. ¿De quién? ¿Del PRD? Supuestamente que tiene Leonel. Ah. Pero nombre El nombre de Esteban está ahí. Nombre y Nombre a nombre. cédula. Nombre a nombre. El nombre de Esteban está ahí. Lo voy a traer. Nombre y Ahora, cédula. si no es la misma cédula, ahora mira. hay un Esteban Delgado, que si no eres tú, pero que la la cédula. página amarilla. ¿Eh? El gobierno de la tarde. Regresamos, estamos en el aire. Gracias, Eddie Alcántara. Llegó el juez de Guinness World Records a certificar el posible récord de Carlos Silver en República Dominicana. Ya están aquí los jueces que certificarán nuestros récords. Fue publicado en la cuenta de Carlos Silver Internacional esta tarde. Carlos Tapia Rojas se llama el representante de Guinness, quien está para certificar que el artista está cumpliendo al pie de la letra con el protocolo de esa organización. Fue abordado por los periodistas que se encontraban en el lugar a primeras horas de la mañana de este miércoles, o sea, mañana. Silver estaría llegando a la meta. Bueno. No dan dinero por un récord Guinness. Para que lo tengan. No, nada más. No vaya a salir a hacer locura. Eso es prestigio. Pero Da exacto. prestigio, Eso es vende prestigio. publicidad y cosas. Prestigio y publicidad. Continuamos con los comentarios y vámonos con el prestigio de Esteban Delgado. Después vamos a decir Gracias, quién es Luisa que hijo Cepeda. del diablo y una puta. Gracias a los compañeros aquí presentes y a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjate, pasó la reunión del comité político, como habíamos dicho aquí, generalmente hay muchas expectativas previo a la reunión y luego la reunión se da de manera normal y no se ven manifestaciones, por lo menos en las reuniones no se ven manifestaciones de desunión y de división del partido, aunque todo el mundo sabe que hay una situación interna y complicada. Ahora estaba pensando sobre algunos aspectos relacionados al afán que tienen algunos partidos de oposición pequeños de que el presidente Leonel Fernández pues se quille y se vaya del partido y que vaya a hacer y que vaya a Del verbo aspirar, quillar. sí, y que aspire entonces por otra parcela. Sin embargo, podemos analizar lo siguiente, y lo voy a decir paso a paso, a ver si más o menos caigo en esto. El comité político decidió ayer convocar al comité central para designar ahí a los miembros faltantes para la comisión organizadora electoral, que generalmente tiene que tener por lo menos 3 miembros del comité central, aparte de los miembros del comité político. Pero en esa reunión del comité central incluso se puede plantear, o puede ser que haya el planteamiento de que como el mayor órgano de dirigencia de ese partido, se proponga ahí la necesidad o la intención o la importancia de habilitar nuevamente al presidente Danilo Medina con base en la convocatoria a una reforma de la Constitución, y si se aprueba eso ahí, entonces puede ser que se abra ese proceso. Y ocurre que el 27 de abril sería tal vez la última oportunidad que habría para hacer ese planteamiento, tomando en cuenta los plazos y el acercamiento ya de situaciones, porque si se llegara a plantear la necesidad de reformar la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina a los fines de que se repostule nuevamente, hay que tomar en cuenta que luego hay que convocar a la Asamblea Nacional, hay que modificar la Constitución y todo ese proceso tiene que darse mucho antes de todo lo que tiene que ver con la inscripción de las candidaturas y luego la convocatoria a unas primarias abiertas que han de desarrollarse en octubre de este año. Entonces, eso coincide también con el hecho de que el presidente Leonel Fernández ciertamente tiene una reunión, un encuentro masivo, donde aparentemente va a presentar alrededor de 2 millones de firmas de personas que lo respaldan para él postularse nuevamente a la candidatura presidencial. Entonces, 27 de abril, 5 de mayo, habría una diferencia de apenas 8 días, de apenas una semana. Vamos a hacer una suposición. Supongamos que en la reunión del Comité Central se decida que el comité Central decida que el presidente Danilo Medina sea habilitado nuevamente como candidato con una modificación a la Constitución y que eso se apruebe. Y que entonces, luego de que eso se apruebe, pues entonces se proceda o se elaboren los trámites para proceder a modificar la Constitución. Llega el día 5, donde Leonel Fernández desarrolla o hace su meeting, donde presenta sus 2 millones de firmas. Y yo creo que si eso ocurriera y el presidente Leonel Fernández se envalentona y asume la posición de que aún modificando la Constitución, aún intentando rehabilitar al presidente Danilo Medina como candidato, él se va a mantener en su partido y va a echar la pelea, habría una situación incluso un tanto difícil para el presidente Danilo Medina. Y voy a irme un poco más atrás. En el año 2008, cuando el presidente Leonel Fernández
decidió reelegirse estando en el poder, no tenía el obstáculo de la Constitución, porque la Constitución se lo permitía. Y aparte de eso, apenas tenía 4 años. No se trataba de un presidente que había forzado una modificación constitucional. Pero aparte de eso, tenemos que recordar que el presidente Leonel Fernández siempre ha sido, en términos de popularidad, más popular que Danilo Medina. Hoy día Danilo Medina luce más popular que Leonel Fernández porque llegó a la presidencia de la República. Pero antes los dos, sin ser ninguno de los dos presidentes, no hay dudas de que Leonel Fernández gozaba de más simpatía electoral, de más simpatía hacia afuera. No había entonces por qué pensar que iba a tener una gran oposición a lo interno y a lo externo del partido. Leonel Fernández en el año 2008, cuando dijo yo voy a buscar la reelección presidencial, y Danilo Medina decidió echar el pleito e ir a unas primarias enfrentando a Leonel Fernández, y en ese momento sacó casi un 30%, le sacó al presidente candidato. Entonces imagínense una situación como esa en la actualidad, que Leonel Fernández, en vez de decir, bueno, como me quieren imponer una modificación constitucional porque Danilo Medina quiere imponerse nuevamente, yo me voy a quedar y voy a echar el pleito. Pues sería un pleito donde Leonel Fernández tendría una mejor posición enfrentando a Danilo Medina candidato o intentando buscar la candidatura, que la posición que tenía Danilo Medina cuando enfrentó a Leonel Fernández intentando buscar la candidatura en el año 2008. Porque en el año 2008, Leonel Fernández, como dije, no forzó una modificación de la Constitución, y aparte que no la forzó, no fue un segundo forzamiento de la modificación. Entonces, en este caso, Danilo Medina tendría la situación de que podría conseguir la aprobación de su partido para proponer la modificación de la Constitución. Luego ir al Congreso. Entonces en el Congreso habría un puje o una puja enorme por captar los votos que faltarían, porque no hay duda de que faltan votos para que se consiga la modificación constitucional. Eso, como quiera, iría afectando la imagen del presidente Danilo Medina. No hay dudas de que el proceso de reforma de la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina va a debilitar la figura del presidente Danilo Medina, aunque sea temporal. Ese debilitamiento de la figura del presidente Danilo Medina pudiera ir favoreciendo o fortaleciendo a Leonel Fernández, echando el pleito adentro, diciendo que va a echar el pleito adentro. Se pueden dar 2 casos. Se puede dar el caso de que aunque el Partido de la Liberación Dominicana decida disponer la modificación de la Constitución, que tal vez no se consigan los votos completos para modificar la Constitución. Se puede dar ese caso. Pero vamos a asumir que se consigan los votos en el Congreso para modificar la Constitución. Ese proceso de conseguir los votos y de modificar la Constitución por segunda vez con el mismo objetivo de conseguir una repostulación presidencial, en este caso para el presidente Danilo Medina, aún con la popularidad que sabemos que tiene el presidente Medina, como quiera lo debilitaría. Luego entonces Leonel Fernández pudiera ir enfrentando a Danilo Medina en una convención abierta, en unas primarias abiertas, donde todo el mundo puede ir a votar. Entonces tendríamos a un presidente Danilo Medina que ciertamente por su condición de presidente y de estar en el poder, pues tiene ventaja. Pero yo particularmente pienso que un enfrentamiento abierto, pujando entre los dos, un presidente precandidato como Danilo Medina, que acaba de modificar la Constitución de la República por segunda vez para buscar la repostulación presidencial, bajo las críticas que eso va a generar, quieras o no, y un candidato o un precandidato como Leonel Fernández, que ya no hay forma de desacreditarlo más de lo que se ha desacreditado. Por lo tanto, buscar recursos como Quirino y compañía no va a dar el resultado que dio en el pasado. ¿Por qué? Porque ya Leonel Fernández, no estoy diciendo que no sea desacreditable. Lo que digo es que ya no hay forma de desacreditarlo más. Ya Leonel Fernández lo que está en un proceso de recuperación. No hay forma de perjudicarlo más. Entonces, en ese enfrentamiento, tal como se dio en el enfrentamiento del año 2008, es posible que Danilo Medina, como quiera, le gane esa precandidatura o esas primarias a Leonel Fernández. Pero imagínense ustedes que en ese enfrentamiento Danilo Medina saca un 55% y Leonel Fernández un 45%. Entonces estaríamos hablando no de un precandidato que sacó un 30% frente al presidente candidato como ocurrió en el 2008. Yo estoy seguro que un enfrentamiento bajo las circunstancias actuales y tomando en cuenta las laceraciones que sufriría la figura del presidente Danilo Medina en el proceso de modificación nuevamente de la Constitución, Leonel Fernández puede que le saque más de un 30% de una primaria abierta. En una primaria.
en unas primarias abiertas. ¿Quieres que te diga, y discúlpame que tu comentario, y no aporto más de ahí? Yo estoy seguro 100% que bajo ninguna circunstancia Leonel Fernández va a enfrentar a Danilo Medina en una primaria. Bueno, pero vamos a suponer que lo enfrente. Ahora, yo lo que te digo a ti, si lo enfrenta, 100%. si Leonel Fernández decide enfrentarlo en unas primarias abiertas y decide envalentonarse, echar el pleito adentro. Pierde por 20. No, yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que no pierda. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que tendría que perder 80-20, como tú dices. 90-10. Tendría que perder por lo menos 70-30. Pero ¿qué pasa si Leonel Fernández, como se trata de unas primarias abiertas, pierde 60-40 o pierde 55-45 o pierde 52-48? Si pierde por pocos puntos, entonces Danilo Medina tendría la obligación de negociar seriamente con Leonel Fernández. Ya no porque Leonel Fernández sería necesario para ganar las elecciones, sino porque Leonel Fernández se habría ganado dentro de su propio partido una importante cuota de poder. Entonces vamos a elecciones, ok, y yo te voy a apoyar, pero recuerda que yo saqué un 45% frente a ti, que no es lo mismo que sacar un 28%. O sea, yo lo que digo es que esa jugada que pudiera darse en el Partido de la Liberación Dominicana de parte de los danilistas reeleccionistas, tomando en cuenta que Leonel Fernández puede estar dispuesto a echar el pleito adentro, y es lo que yo pienso que más le conviene, le podría dar a Leonel Fernández la oportunidad de sacar una muy buena puntuación enfrentando a Danilo Medina, porque como dije, va a enfrentar a un Danilo Medina que por más fuerza que le dé el poder del gobierno, como quiera que sea, ese proceso de modificación constitucional lo va a debilitar en parte. No hay duda de que le va a bajar unos cuantos puntos. Aparte de los puntos en que ha bajado por otras situaciones de crítica de la corrupción y eso. Pero como son primarias abiertas, recuerden entonces que hay partidos minoritarios que incluso quieren llevar a Leonel Fernández, que si Leonel Fernández decide echar el pleito adentro, lo que van a hacer es llamar a su militancia a votar por Leonel Fernández adentro. Hay sectores aquí de la población que no están con el PRM precisamente, o que no van a participar directamente en las primarias como son simultáneas dentro del PRM, que si tienen tanto deseo de sacar a Danilo Medina del poder, entonces van a ir a votar por Leonel Fernández. Solamente lo único que dejo sentado es que si Leonel Fernández decide echar el pleito adentro, aún imponiéndosele una reforma constitucional para habilitar a Danilo Medina, Leonel Fernández pudiera tener la oportunidad de alcanzar una puntuación tal que aún sin ganar salga con una buena, o no salga, quede con una buena cuota de poder suficiente para negociar seriamente con Danilo Medina desde adentro y no aventurándose a irse del partido para entonces simplemente no ganar la presidencia y beneficiar a los partidos pequeños que son los que quieren llevarlo para beneficiarse de manera particular y no para beneficiarlo a él. La única forma del presidente de Leonel Fernández, siendo presidente del partido, teniendo una buena cuota importante de seguidores dentro de su propio partido, porque no hay dudas de que tiene liderazgo, en unas primarias abiertas, echando el pleito adentro, conseguir la posibilidad de alcanzar tal vez un 40 o un 45%, aún perdiendo frente a Danilo Medina, es la forma en que podría garantizarse una cuota de poder importante hacia las elecciones de 2020, aún sin ser él el candidato. El gobierno de la tarde. Estamos en el gobierno de la tarde a las 6:28. Hoy en Río de Janeiro un juez aceptó unas nuevas denuncias de corrupción contra el expresidente de Brasil, Michel Temer. Mientras que el Ministerio Público de Sao Paulo presentó otras acusaciones también en contra del exmandatario. En Río de Janeiro, el magistrado Marcelo Bretas dio lugar a unas denuncias que acusan a Temer, al exministro Wellington Moreira Franco y otras 12 personas de haberse beneficiado de desvíos de dinero registrados en la empresa estatal Electronuclear. Bueno, Temer parece que no le pinta bueno el inicio del año. Nadie de esa generación política va a salvarse del todo. Sin duda. Vámonos con el comentario de José Luis Mendoza. Quiero dedicar vamos a decir, un ánimo muy personal, muy especial, nuestro comentario del día de hoy a mucha gente que quizás se sienta identificada con esta situación. Hoy es 2 de abril. Ha querido, dentro de esa disposición internacional que hace mucho tiempo toma los días del calendario y les asigna una causa, no porque necesariamente en esa fecha haya ocurrido algo en específico, a veces sí, a veces no. Y dentro de esa disposición, dentro de esa
costumbre, cultura. Hoy es el día para que la sociedad haga memoria y énfasis sobre el autismo. Y quiero referirme a este tema no porque en lo personal ni me considero un especialista ni un gran conocedor, sino porque como ser humano al que le corre sangre entre las venas, quisiera creer, quisiera pensar que nuestra sociedad ha cambiado en algo, ha avanzado en algo en relación al conocimiento primero y al comportamiento después hacia las personas que tienen diferentes tipos y espectros de este trastorno. Hoy decimos ese niño es autista. Hace unas cuantas décadas se decía ese niño es loco. Ese niño es raro. Menos de décadas. Ese niño no habla. Hace poquito. Sí, hace poquito. Y ese tratamiento que a veces dentro incluso de los hogares, es decir, donde tenía que darse el primer espacio de refugio, de defensa, el primer espacio que sirviera para que estos niños, originalmente todos, obviamente atravesamos ese espacio de la vida, comenzaran poco a poco a irse integrando dentro de un espacio que nosotros tendemos a llamar normalidad. Es bueno revisar ese término. El término normalidad no significa muchas veces lo que nosotros pensamos. Sobre todo cuando comenzamos a leer un poco del autismo y de todos los espectros que hay de autismo, desde los más leves e imperceptibles hasta aquellos que tienen ciertamente una dimensión importante y aíslan al individuo, sobre todo de su relación social con los demás. Quisiera hoy, en nombre de muchos padres, hermanos, familiares, de personas que han tenido estos trastornos y los han logrado superar con éxito, han logrado, muchos de ellos sobre la base de un gran esfuerzo, terminar generando comportamientos sociales muy similares a los de, insisto, eso que llamamos normalidad y que muchas veces no es tal cosa. Pero también hablar en nombre de aquellos que tal vez, a veces por la falta de conocimientos, recursos, terapias, especialistas, tuvieron que vivir y tienen que vivir muchas veces las consecuencias de no haber logrado a tiempo insertar a su ser querido dentro de todas las posibilidades que hay hoy terapéuticas para que esa persona pueda ir superando esos trastornos o disminuirlos a la mínima expresión. Conozco muchos casos de madres, de padres, cuyos hijos con mucho esfuerzo están dentro de las terapias del habla, dentro de las terapias de inserción social. Y créanme que no es fácil. En un país donde la salud en materia de los trastornos que están relacionados a esa conducta es un tabú, y donde cualquiera te hace la gracia de llamarle a tu hijo, a tu familiar, a tu hermano loco delante de ti, a veces se tiene que generar una tolerancia ante ese espíritu, de esa negligencia, ese irrespeto que muchas veces viene de la mano con la ligereza con la que nosotros hablamos de temas que para mucha gente implican mucho dolor. El primer paso es precisamente entender que quienes nacen con la condición del autismo igual son seres preciosos, inteligentes, que tienen capacidades que muchas veces están por encima de la media, por no decir en la totalidad de los casos, teniendo la capacidad de concentrarse en ciertos tipos de conocimientos, a veces hasta la obsesión. Mira, y generando unos conocimientos extraordinarios. Hay una película brillante que a mí me gusta muchísimo, se llama Temple no sé qué. Digo, recuerdo el Temple porque es el nombre de la joven, una mujer autista que en los años, creo que mediados del siglo pasado, los años 70, el asunto es que ella, la película hay que verla, la pueden buscar por ese título, Temple y el apellido, porque ese es el nombre. Así es. El asunto es que la muchacha es autista, de clase media, se crió, su madre hizo un esfuerzo extraordinario por levantarla, educarla, llevarla a la educación, pero para no alargarte el cuento, ella tenía una habilidad enorme con los números, sí, con el sentido del oído y con el comportamiento y movimiento de los animales. Hoy día, para no alargarte el cuento, ella desarrolló un diseño de mataderos para hacer que los animales vayan de manera calmada hacia el matadero y que así la carne sea menos dura, que salga sí, más, porque la más tensión blanda, la endurece. Los endurece. Hoy día el 40% de los mataderos utilizan diseñados en Estados Unidos utilizan el diseño de esa señora. Me agrada, y es una persona autista. Me agrada enormemente que hayas dado ese ejemplo, Esteban. Voy a buscar la película. Sí, busca la película. Se llama Temple. No sé, no se me olvida el nombre del temple porque hace referencia a me quiero referir ahora a algo menos feliz que eso, Esteban y compañeros. En la República Dominicana, con la gran excepción del esfuerzo de Oscar Villanueva, un abrazo para Oscar, y de todas las asociaciones, de todos los grupos, de todas las instituciones que han hecho un intento, yo diría que el más exitoso es Quiéreme Como Soy,
por cierto, con un gran apoyo también de la Z101 a su realización cada vez que se hizo, de concientizar a la ciudadanía, de concientizar al ciudadano dominicano, de que una parte importante de su población tiene condiciones dentro del espectro del autismo y de otros trastornos. Pero oye el dato, y quiero desde aquí darle a Leila Mejía mi reconocimiento por ser de las comunicadoras que más se ha interesado en hablar de este tema. Esteban, en la población mundial se calcula que entre 1 de cada 40 o 1 de cada 59, dependiendo de la fuente, está dentro del espectro autista. ¿Usted sabe lo que significa en la población de un país? Ni siquiera váyase al mundo. Piense en un país de 20 millones de habitantes. Venezuela tiene 30, por ejemplo, en condiciones normales, aunque se han ido muchos. O México tiene 120 o 130. ¿Usted se imagina lo que es hablar de 1 de cada 40 o 1 de cada 59? Te da una cantidad de población extraordinaria que está dentro de los espectros de los trastornos de autismo. Es más, usted ha oído hablar mucho en los últimos años del trastorno de déficit de atención. Bueno, sepa que el trastorno de déficit de atención es parte de los espectros del autismo. Que el síndrome de Asperger, por ejemplo, también. Un dato también muy triste, muy penoso, que tendrá que cambiar en el tiempo, supongo, es el hecho, compañeros, de que los seguros no reconocen esa condición, no hay cobertura a las terapias. Las familias que tienen a sus hijos en terapia, sobre todo la del habla, tienen que pagar grandes cantidades, una buena cantidad de dinero, no hay cobertura de los seguros médicos y peor aún, las familias que carecen de esos recursos están hoy por hoy fuera del alcance del trabajo que hacen estos especialistas y de lo que podría ser la diferencia entre, insisto, insertar, disminuir las consecuencias que tiene sobre todo ese aislamiento que se produce, y más en una cultura como la nuestra, donde todos estos temas son tabúes y donde mucha gente se pregunta, ¿para qué estamos hablando de esto con tantos problemas políticos? Aunque usted no lo crea, son más las familias, son más los individuos que usted a lo mejor puede contabilizar dentro de su memoria que tienen este tipo de condición y que están dentro de una familia que a veces ni siquiera ha sido educada o ha sido muchas veces informada de cómo manejar estas condiciones. Sí. Y dentro de las mismas... medio loco. Y dentro de esas etapas tempranas se dan abusos, abusos verbales, abusos físicos, entre otros. No me quisiera meter incluso a otro capítulo más terrible todavía. Porque un niño que no habla, un niño que no se comunica fehacientemente, es el perfecto blanco del abuso. Del abuso que usted quiera pensar, el que le pase por la mente. Porque no lo va a poder denunciar de manera correcta. Y eso, señores, es terrible, es penoso, muy penoso que en pleno siglo XXI se tenga todavía que luchar para comenzar a reconocer, a dar ese paso hacia adelante. Y comenzar a reconocer y comenzar a buscar el diagnóstico. Y luchar, insisto, para que estas condiciones sean reconocidas dentro de los trastornos de salud, así los mismos sean más leves que otros, y que las terapias puedan estar dentro también de esa cobertura médica. Nos ha tocado ver muchas veces escenas que nos han lastimado la sensibilidad humana. Yo no le pido a los niños, que muchas veces no están ni siquiera educados dentro de la tolerancia, pero la escena de ver un grupo de niños en una escuela, en un colegio, burlándose del niño que tiene limitaciones del habla, eso, yo sé que muchos padres estarán recordando esa imagen y a lo mejor muy adoloridos, nos dice el trabajo que hay por hacer. Hoy no celebramos nada, conmemoramos. Y es una fecha que tiene que invitar a pensar, a leer, a empaparnos y a cuestionar qué está haciendo nuestra sociedad. Venezuela, ese mismo país que hemos hablado, que está en una crisis, tiene una ley relacionada al tema del autismo, específicamente pensada para las familias y los individuos que atraviesan esta situación en sus distintos niveles de gravedad. Por cierto, que fue promovida por un diputado de la oposición y que forma parte de ese mismo Congreso que le da a Guaidó mandato político reconocido por muchos países en el mundo. Nuestro país, que tiene apenas una ley relacionada a temas de la minusvalía, no abarca temas como ese. Atención, diputados que tienen mucho en qué pensar y senadores que tienen a lo mejor mucho en qué pensar, anímense a estudiar este tema y la incidencia que está teniendo en la sociedad dominicana. Hoy el mundo no tiene todavía un diagnóstico de qué causa, qué provoca específicamente, además de los factores hereditarios y los factores del entorno, el autismo. Mientras esto no llegamos todavía a una conclusión, la realidad es que es un fenómeno cada vez más creciente en número, sea lo que sea que lo esté provocando, y se convierte en una realidad con la que tenemos que de alguna manera lidiar para mejorar la calidad de vida de estos individuos, algunos de ellos, insisto, rozando la genialidad, más que aprovechables para las sociedades en las que habitan, y que penosamente por el arrastre de todas estas
estos estereotipos de que quien no es como nosotros es raro, es loco y es un caso perdido y hay que meterlo en el cuarto de atrás y que nadie lo vea cuando llegue la visita, se está perdiendo la genialidad de muchos grandes seres, cariñosos, inteligentes, capaces dentro de sus condiciones de aportarle muchísimo a la humanidad. Invitamos a pensar, a leer, a escudriñar y sobre todo a empujar en la dirección correcta también a la sociedad dominicana. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, entramos ya en la recta final, son las 6:50, 6:42 de este martes. Estamos a 2 de abril. Algunas cosas importantes han pasado el día de hoy. Para todos los que le dimos seguimiento a la crisis de comunicación que tuvimos la semana pasada, lo que ha dicho Indotel hoy a raíz del informe que dice Altiz que entregó, pues es importante. Sin embargo, Indotel lo que ha anunciado hoy es el inicio de un procedimiento sancionador contra Altiz, porque dice que hubo faltas administrativas consistentes en el incumplimiento de la obligación esencial de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y en la falta de entrega de informaciones requeridas por el órgano regulador a través de la norma de calidad y servicio de telefonía y acceso a Internet. Normalmente, en el pasado, hay que decir que las compañías de servicio nunca daban explicaciones sobre por qué la gente perdía el servicio por el que pagaba, ya fuera de conectividad, de comunicación, de lo que sea, de electricidad. De hecho, pocas veces, desde hace 3 años hacia atrás, la CDE te daba algún tipo de información cada vez que había un apagón o cada vez que se iba la señal eléctrica por varias horas. De pocos años hacia acá, pues ya nosotros hemos ido cambiando la cultura y qué bueno. Empezamos con las redes sociales a reclamar y yo creo que esto ha hecho que intentemos entrar en un proceso de reeducación en el que participamos todos. Las empresas anteriormente simplemente entraban en su situación de desconexión o tenían un problema de procedimental o de fallo o un black hawk, un blackdown, lo que sea. Y simplemente la gente padecía, se criticaba con los vecinos, se lo decía a los amigos y no pasaba nada. Tenía que quedarse tranquilo hasta que regresara el servicio por el que había pagado. Y la factura, bien, gracias, te llegaba fija normalmente todos los meses y no se te contemplaba ningún descuento. Históricamente, nosotros hemos recibido los servicios de esta manera. ¿Qué ha pasado de unos pocos años hacia acá? Que la gente está mejor comunicada, que ya tú influencias muchas otras personas para la contratación de un servicio o el consumo de un producto y resulta que las marcas, sea de producto o de servicio, se dieron cuenta de que eso para su reputación de marca es importante. Y a partir de que eso empezó a suceder, entonces ahora nos dan ciertamente algunas explicaciones, ni siquiera muchas, pero en términos de órganos sancionadores y de órganos reguladores como el Estado, resulta que tampoco antes se promulgaba, se salía en defensa de los consumidores, solamente lo que hacía Proconsumidor. Sin embargo, nosotros deberíamos tener un organismo o una oficina donde reclamar en todos los aspectos. Es más, yo no sé por qué tenemos que tener las oficinas donde la gente tiene que ir a pedir la restitución de su derecho en base a los productos y servicios por lo que paga en edificios diferentes. Nosotros teníamos una discusión hace unos días y hablábamos de que deberíamos tener un edificio, una localidad o una misma institución que albergue el derecho o quizás la plataforma para acceder a la solicitud de restitución del producto o servicio de manera general. Están separados aquí. En las telecomunicaciones tiene su oficina de derecho consumidor. Las sedes tienen aparte. Las distribuidoras eléctricas aparte. La superintendencia de banco lo tiene aparte. El seguro también aparte. Proconsumidor está aparte. La aseguradora. Entonces la Proconsumidor está para lo otro. O sea, nosotros tenemos que hacer una labor titánica para que se nos reconozca el derecho por el que pagamos de manera frecuente. Y ciertamente lo que hizo Altiz en esta semana pasada. Que ninguno para los que fueron creados, independientemente de la burocracia que pagamos, representa los intereses de la población. No, de pero manera eso, cotidiana. No, pero funciona. Lo que pasa es que el procedimiento es sumamente tedioso. Te vencen por cansancio. En sentido Exacto. general. Pero funciona. En sentido general, la mayoría
terminan haciendo causa común Si tú te dedicas, con lo que tienen que regular. pero si tú te dedicas a tratar de caerle atrás, ese es el término literal, a la compensación por tu servicio o la compensación por tu falta de servicio, es posible que tú consigas algo. Sin embargo, esta no es la normalidad. Esto no es lo que pasa generalmente. Y lo que ha sucedido en las últimas 4 semanas con las caídas que han tenido 2 grandes compañías de servicio, digámoslo claro, fueron Altiz y Claro justamente, ha dado una especie de evidencia de que Indotel, siendo el caso que nos ocupa, ha tenido que actuar de manera diferente. Anteriormente eso no sucedía. Y lo que está sucediendo en este momento, y qué bueno que así es que la gente está más empoderada, está empezando a reclamar por los medios a los que tiene acceso, que son sus redes sociales, que son las quejas a través de medios de comunicación o simplemente la cancelación de los servicios, y eso ha permitido que las instituciones entiendan que no solamente tienen un procedimiento que es estándar y que es automático de que yo te facturo y tú pagas, y que tú tienes que aguantar todo lo que yo haga sin yo tener que restituirte cualquier pérdida que tú hayas tenido a manera de compensación. Ciertamente, Altiz ha mandado unos mensajes, yo misma los he recibido, de que te van a compensar los 36 horas que la gente duró sin el servicio de manera continua. Yo pensaba que eran más, de hecho yo las tengo calculadas, pero bien, y lo ha restituido de forma económica aplicado a tu factura. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido este tipo de beneficio en el pasado? Señores, nunca. Y ciertamente este es un ejemplo de que la gente tiene que aprender a empoderarse. Por parte de esa compañía yo creo que no hay manera ni necesidad de satanizarlo. No hay ninguna compañía, no hay ningún productor de producto o de servicio que quiera tener una pérdida como esta, porque eso simplemente redunda en una pérdida para ellos. Pero las cosas suceden y alguien tiene que pagar. Y normalmente quien pagaba era el usuario. En esta ocasión, y es un ejemplo atípico y ojalá que se mantenga de esa manera, si usted no reclamaba y se enfrascaba en esa lucha, su derecho no era reconocido. Y eso tenemos que debérselo a la nueva era de la comunicación y a la interconexión que tienen los ciudadanos que ahora les permite reclamar. Además, Yulisa, por lo menos no logró que no le cobraran lo que tú no utilizaste, porque no hay ninguna compensación. Lo único que está haciendo en la compañía es no cobrarte lo que tú no utilizaste, lo que tú perdiste, o sea, desde el punto de vista de la factura. Sí, pero eso es exacto, de consumo. De consumo, porque si tú no lo consumiste no debieran. Anteriormente sí lo hacían, que te lo cobraban todo. El efecto negativo, sí, antes era peor. El efecto negativo, por ejemplo, del costo que te implica, del costo que te implica el hecho de no haber tenido el servicio, que tiene un costo adicional, lo que se conoce como daños y perjuicios. Eso no hay forma, de que te lo compensen. Al César pero lo que es del César. Te van a compensar lo que no te brindaron. Ellos te van a descontar el 10% de descuento en la renta, que es el igual a 3 días de servicio, que fue lo que la gente no recibió. O sea, no te van a cobrar lo que tú no consumiste, que eso no es una compensación. Eso es un reconocimiento de derecho. Sí, es un reconocimiento de derecho, no una y luego de eso, entonces, ellos mandan otro mensaje donde dice que en compensación al incidente la gente va a recibir 200 pesos para llamar a la misma compañía o 1 giga gratis de data por día. Ahí yo no veo que haya mucha compensación porque llamando a la compañía, pero bien, pero el hecho es que las cosas han cambiado. O sea, de la misma compañía. A la misma compañía, sí. Pero la mayoría de los teléfonos de esa compañía es gratis de ese teléfono. Sí, te dan, hasta 5 minutos creo que te dan. Aunque no, hasta más, hasta abierto también. De parte de eso, sí, exactamente, hasta más, como quiera. Hasta más, o sea que la compensación no es tal. No es tal conversación. Yo lo dije aquí que no iba a haber tal compensación. Se da como quiera el hecho de que algo es algo, por lo menos se ha avanzado. Señores, la cultura. Claro, tiene que ver, como tú dices, con la cultura, pero también hay otros elementos. La apertura de mercado, porque como quiera que sea aquí, ahora mismo hay otras opciones. Son 3 o 4 compañías. Antes solamente había una. Es una empresa extranjera. Por cierto, era mejor antes. No. Esa misma era mejor. Esa misma, que era una sola, era mejor. Cuando era la naranja, ¿verdad? Cuando era una sola. Cuando era la naranja era mejor. Aparte de eso, esa empresa, su casa matriz. Teníamos unas compañías viejas de telecomunicaciones que eran mejores. Sí, pero no era mejor.
Nunca, los monopolios nunca van a ser mejor. No, los monopolios son terribles. Aparte de eso, esa compañía, su casa matriz yo creo que cotiza en bolsa. Y como cotiza en bolsa, tiene la obligación. No, tiene, pero antes. No, pero Yulisa tiene la se refiere a obligación la que también rompió el de monopolio. prestar atención. No, era la que rompió el monopolio. Mejoró por mucho. Mejoró por mucho. Mejoró por mucho Claro. y obligó porque Y democratizó el servicio. No, y demuestra que la principalmente. competencia es el elemento Sí. principal para que los Claro, de productos un buen mejoren. servicio. Claro que sí. Pero además, la facilidad que tiene la gente ahora de reclamar. Y eso tiene que aplicarse a todos los estamentos. Eso no es solamente para cuando usted no recibe un servicio por el que usted paga. Yulisa se refería a la del perrito, ¿te acuerdas? El perrito de la Sí, el publicidad. perrito, Sí, el perrito de la publicidad, sí. Para mí esa era la mejor Bueno, compañía. que era una Sí, era compañía, buena, sí, buena. no, y que además, Yo fíjate tuve- que era y una no compañía, tenía tanto cliente. no, y que era una compañía de capital nacional. Sí. Lo que pasa es que sí tenía clientes porque, mejor dicho, tenía clientes en la telefonía, pues ellos se concentraron en la telefonía residencial. Exacto. Para iniciar la competencia. A ellos lo mató, fue la llegada del celular. Cometieron el error exactamente que no le dieron importancia a la telefonía móvil Y eso- entonces eso Pero esa los compañía, arrolló. a ustedes les dio Pero resultado. cuando ellos arrancaron con la telefonía residencial, ellos democratizaron el servicio de Fue telefonía histórico, residencial. fue histórico. Sí, Fue pero- histórico porque fue aquí histórico, para tú fue conseguir un histórico. teléfono residencial Había que esperar en la época que todavía que no le había diera la celulares, señores, gana. pero tú tenías que ser hijo Y de la compañía, hijo de fulano de tal. la compañía francesa que llegó aquí con un anuncio Sí, la de naranja, una persona la naranja. disfrazada. Sí, no, no, ya, no era la que ya naranja. cuando llega Centennial. como Ah. Sí, aquí llegó una compañía que la publicidad Pero fue esa era muy- americana. No, no, Esa era será americana. francesa. No, será No, francesa. la francesa era la naranja. francesa No, era la la francesa. naranja. Y la que hizo la publicidad con relación de que el hombre se disfrazaba de mujer y la mujer se Ese sorprendía. gringa, ese gringa. Ese Era gringa. Esa Bueno, misma. es gringa, pero el dueño Esa a mí no me dio dominicano. resultado. Esa pero no la me entra- apertura del mercado. Que la Esa, naranja. sí, esa. ¿Quién será? ¿Cómo quiere ser? Ese que yo te digo que se llamaba como yo te dije, que ya no existe, por eso la No, publicidad pues tú no lo me la va puedes a cobrar. mencionar entonces, porque total. Ahora Ese, ese jodida que línea nada más Centennial- entraba cuando era para cobrarte. Cuando era Pero- para cobrarte entraba de una vez. Porque Centennial era All American, recuerda. Hola, Hola América. América, sí, era de Hola Sí. Que América. teniendo el anuncio más viejo en televisión. ¿Quién compró Sí. Centennial después? Hola América. ¿Quién compró Centennial? Viva. Viva. Ah, Viva compró Centennial. Y después un empresario dominicano de telecomunicación, de medios, compró a Viva. Sí, que está ahí. Pero hay de todo, porque todas ellas tienen puntos buenos Yo y me acuerdo de puntos Turintel. malos. Y la gente justamente lo que busca es eso, quién me da un mejor servicio, quién me da una mejor cobertura y quién me lo da todo eso a mejor precio. Gracias, José Luis. ¿Y quién da todo eso a mejor precio? Entonces, la moraleja de todo esto es, yo de manera particular creo que la compañía que no dio el servicio, lo único que le faltó fue ser un poco más comunicativo con los clientes. La gente estaba desesperada, pero estaba desesperada porque no tenía la información de qué era lo que pasaba. Y precisamente el día en que yo iba a hacer por primera vez en mi vida un gran negocio, ese día ese daño nos dio el teléfono. Qué bueno que te lo Ah, paguen. pero tú puedes poner una demanda por eso. Y daño además y de eso, en comunicación de imagen, cuando tú no comunicas de una manera correcta la situación por la que tú estás pasando, tus clientes se convierten en tus peores enemigos. En una circunstancia diferente, tus clientes no solamente se convierten en tus amigos, sino que mantienen la fidelidad y te defienden. Y yo creo que ahí fue donde estuvo quizás el pequeño error. Ellos dicen que están compensando la fidelidad, qué bueno. Lo ideal de esto es que esta situación no vuelva a repetirse y que Indotel, que ha tomado una posición de defensa de los consumidores, de los servicios de telecomunicaciones, que por cierto bastante caro la pagamos, haya asumido justamente esa posición cuando la gente lo necesita. Que debemos ser generalmente críticos cuando sea necesario, pero también usted tiene que decir las cosas correctamente cuando tiene que decirles. Y saliendo de ese tema, ya Esteban me quitó la inspiración cuando dijo que de ella, de compañía a compañía, igualmente eran gratis, o sea que la compensación no es tal. Fue Eddie que dijo, sí, pero es verdad. Hay un hashtag que se ha creado en Puerto Plata, se llama SOS Cofresí. La creación de este nuevo vertedero, se compró un terreno supuestamente con dinero público para un vertedero para toda la provincia de Puerto Plata. La gente de Puerto Plata dice que no se hizo ningún tipo de estudio ambiental, social, económico y quieren que no lo ubiquen en la zona turística que está en pleno desarrollo a 700 metros de los hoteles y que lo movieron a menos de 1 kilómetro de donde estaba, acercándolo más a la ciudad. Si ciertamente se quiere desarrollar ese polo turístico, que antes era el principal polo turístico del país y se dejó bombardear para que creciera en el extremo contrario, no puede ser que ahora, por un tema de visión de las autoridades del turismo,
Puerto Plata, la situación venga a molestar a los turistas que van, que no son tantos, y a los ciudadanos que han decidido hacer de esa zona su casa. El hashtag se llama SOS Cofresí y ojalá que las autoridades tomen en cuenta que el reclamo de la gente también tiene que ser un factor importante cuando se habla de mejorar condiciones, más si es el tema de salubridad. Con eso nosotros terminamos y nos encontramos con ustedes mañana a las 3 de la tarde nuevamente. Buenas noches. El gobierno de la tarde.